Buenos días, hermanos. Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición poder estar aquí. Y bueno, como decía el pastor Pedro, mi esposa y yo cumplimos el 1 de abril 34 años de casados. La primera vez que yo vine aquí, el pastor Nino me vio y me llamó a la oficina. Me dijo, ¿qué tú buscas aquí? No, yo vine a visitar. No, pero eso no se visita así tan, ¿verdad? Y bueno, yo tuve que decir la verdad porque no iba a mentir. Bueno, hay una joven aquí, ¿verdad? Que yo tengo serias intenciones con ella. Y él dijo de que ten cuidado. Y no se preocupe, pastor, yo voy a portarme bien, no se preocupe. Y yo doy gracias a Dios por mi esposa, ha sido para mí pues un soporte. Realmente sin ella no sería el hombre que soy, ni el pastor que soy tampoco. Ella ha sido para mí pues el instrumento de Dios para ser lo que soy. Quiero que leamos unos versículos en Hechos, capítulo 4. Puesto de pie, por favor, hermano, vamos a leer estos versículos. Hechos 4:31 hasta el verso 33. Dice así la palabra de Dios en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esta mañana, hermanos, quiero hablarle acerca de la oración y la evangelización. Padre, gracias por permitirnos estar aquí, alabarte, honrarte, glorificarte. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Gracias por la iglesia, Señor, porque es la institución que tú has establecido sobre esta tierra para alcanzar las almas perdidas. Oramos para que nos ayude a entender esta verdad, nos muevas a dedicarnos a extender el reino de los cielos, nos muevas a alcanzar las almas perdidas. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias. Oramos que tengamos un corazón sensible a la voz de tu Santo Espíritu y podamos responder en una actitud de obediencia a tu palabra. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Cuando nosotros, pues, vemos en estos versículos la secuencia de lo que la iglesia en este contexto estaba haciendo, estaba realizando, nos llama poderosamente la atención del versículo 31 y es como una muestra de toda la dinámica que tenía la iglesia en Hechos. Ellos oraron, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Podemos ver la oración, la llenura del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. En todo el libro de Hechos, usted va a encontrar esa dinámica. La iglesia primitiva entendió
de nuestro Señor Jesucristo, que debían ser llenos del Espíritu Santo para ellos poder testificar, poder hablar, poder llevar la palabra, poder predicar el Evangelio. Pero les enseñó que antes de ir debían orar. Cuando usted abre el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que en Hechos 1:14 dice la Biblia que ellos perseveraban en oración, estaban reunidos, un grupo como de 120, y estaban perseverando unánimes en oración. Más adelante, cuando eligen al sustituto de Judas, la Biblia dice que oraron. Después, en el capítulo 2, vemos cómo desciende el Espíritu Santo. Ellos son llenos del Espíritu Santo y dice la Biblia, comenzaron a hablar. Y el pueblo da testimonio diciendo, estamos oyendo las maravillas de Dios a través de estos discípulos. Esto, mi amado hermano, debe llamarnos la atención. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no tenemos programas agresivos de alcanzar las almas perdidas para Cristo? ¿Por qué no estamos dedicados de una manera prioritaria a ganar las almas, a alcanzar los perdidos, a buscar a aquellos que necesitan de la salvación por la fe en Cristo Jesús? Es probable que, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, necesitamos más oración, necesitamos más del poder del Espíritu Santo en nosotros para alcanzar las almas perdidas. Lamentablemente, estamos viviendo en un tiempo donde estamos mirando muchas maneras, formas que utilizan las iglesias, que utiliza la cristiandad para alcanzar las personas, tratar de conquistar las personas. Pero debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque no estamos trayendo personas a nuestro redil, no estamos trayendo personas a nuestra hacienda, no estamos trayendo personas a nuestro interés. Estamos hablando de traer personas a los pies de Cristo Jesús. Estamos hablando de alcanzar almas para Cristo. Estamos hablando de gente redimida. Estamos hablando de gente salva. Estamos hablando de gente perdonada. Estamos hablando de gente transformada por el poder del Espíritu Santo, que si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, no va a ser transformado. Que si yo no estoy bajo la dirección del Espíritu Santo, esa persona no va a ser transformada. Puede estar aquí, ser parte de este ministerio, ser parte de otro ministerio, puede estar en la iglesia y no ser salvo. Puede estar en nuestro círculo y no ser transformado. Puede estar dentro de la iglesia y no ser parte de la iglesia. Pero eso no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito de Cristo. Cristo habló a los discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo y lleven el evangelio. Cristo le dijo a los discípulos, procuren que las personas reciban este mensaje. Pero no es una obra que ellos iban a hacer por su propia fuerza. Como nosotros debemos entender eso, no es una obra que vamos a hacer por nuestra propia fuerza. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos orar por las almas perdidas. Nosotros muchas veces oramos, pero no por las almas perdidas, no por nuestros seres queridos que están perdidos, no por nuestros familiares que están perdidos, no por nuestros compañeros de trabajo, de la escuela, de la universidad, no por la comunidad, no por las personas que viven alrededor de esta iglesia. Oramos, 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 pero no nos enfocamos en orar por las almas perdidas. Esto es una constante en las Escrituras, en todo el Nuevo Testamento. La oración es el inicio. Luego, el poder del Espíritu Santo. Y entonces la predicación del Evangelio. La primera persona que vemos en el Nuevo Testamento predicando el Evangelio es Juan el Bautista. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 1, verso 80, que este
hombre moraba en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas no señala qué hacía en el desierto, pero podríamos nosotros llegar a la conclusión de que dedicaba tiempo a la oración en el desierto. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué hacía Juan el Bautista en un desierto? ¿Por qué estaba pasando tiempo en el desierto? No estaba viendo televisión, no estaba chateando, no estaba reunido en actividades, no estaba reunido con personas donde nosotros tenemos reuniones sociales. Es muy probable que este joven, que este hombre pasara tiempo en el desierto orando, poniéndose en las manos de Dios, clamándole a Dios, pidiéndole a Dios. Ahora, si usted nota en el capítulo 3 de Lucas, el verso número 2, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde le vino palabra de Dios a él? En el desierto. Dios le habló a él en el desierto. Y entonces vemos en el versículo número 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan no salió a hablarle al pueblo sin antes pasar tiempo con Dios. Juan no dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado sin antes recibir palabra de Dios. Esto es algo que nosotros debemos meditarlo. ¿Por qué no le hablo a los perdidos? ¿Por qué tengo temor de hablarle a una persona del Señor Jesucristo? ¿Por qué cuando veo a alguien necesitado del Evangelio no comparto el Evangelio con él? Nosotros tuvimos una experiencia el año pasado. Mi familia y yo salimos de vacaciones y tomamos un vuelo de aquí a Orlando por una de las líneas que usted sabe cuáles son, que no deberíamos volar por ellas. Nos dejaron varados 2 días en Orlando. Yo voy al counter y le digo a la joven: óigame, pero yo ando con mi esposa y ando con mis hijos. ¿Cómo ustedes están pensando que porque ustedes atrasaron el vuelo y la conexión nos dejó, usted me va a dejar a mí aquí? Hoy es jueves y va a salir el sábado. Ustedes están volviendo locos. Bueno, eso es lo que tenemos. Aquí no hay más vuelos para donde usted va hasta el sábado. Y el hombre viejo que lo tenía ya oculto, enterrado, comencé a desenterrarlo. Comencé a sentirme como que algo me estaba moviendo a decir: aquí me van a meter preso o me van a dar un tiro. Yo dije: no, usted tiene que resolver con nosotros. No nos quieren dar comida, no nos quieren dar un hotel, no nos quieren dar nada, que nos quedáramos ahí hasta que saliera un vuelo el sábado. Y ya yo estaba incómodo. Y mi hija menor me dice: papi, tranquilo. Yo no sé hablar inglés, ya yo estaba hablando inglés, hermano. Ya yo estaba que no sabía ni lo que estaba hablando. Y mi hija me dice: tranquilo, papi, tranquilo. Y ella comienza a hablar con la persona. Dile que tiene que darme desayuno, comida y cena y un hotel. Pues yo no me voy a quedar 2 días aquí. No, que mire y habla y habla y habla. Y había una fila enorme, hermano, de personas que estaban en esa misma condición. Entonces la muchacha se incomodó, tomó un papel que nos había dado de lo que sería el vuelo el sábado, se lo arrebató a mi hija y se fue. Digo: bueno, ahora nos van a cancelar el vuelo y a lo mejor van a llamar a la policía, vamos a caer preso aquí. De ella para acá ella vino: mire, le conseguí desayuno, comida y cena, pero no hotel. Está bien, ok, no hay problema. Nos fuimos y me senté y
oré al Señor, Dios mío, ¿por qué razón estamos aquí? ¿Cuál es tu plan para que estemos aquí? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Yo no quiero estar aquí ahora, pero si tú nos vas a dejar 2 días aquí, eso tiene que tener un propósito, Señor. Y me llega a la mente llamar a una persona. Lo llamo. Dice así, te voy a conseguir a alguien que te va a buscar, te va a llevar a su casa, ahí ustedes se pueden bañar, cambiarse, ahí ustedes pueden pasar un tiempo. Bueno, pero está bien, eso es lo que queremos, ir a un lugar y poder descansar. Y él me dijo, son 3 muchachos dominicanos. Asistían aquí en Santo Domingo a la iglesia, pero ahora no están asistiendo a la iglesia. Si tú puedes testificarle, háblale de Cristo. ¿Ok? Ellos vinieron, nos recogieron, me llevaron a la casa y él me dice, yo me acuerdo de usted, pastor. Yo cuando era un niño en la iglesia, usted iba a mi iglesia a predicar y al campamento de niños. Me dijo, yo no me acuerdo de ti, pero está bien. Qué bueno que tú te acuerdas de eso. Llegamos a la casa, nos bañamos, nos cambiamos. Y yo le dije, nos gustaría orar y leer la Biblia contigo y tus hermanos antes de nosotros partir. Y él dijo, no, está bien, pastor. Y llamó a su hermano. Su hermano dijo, no, yo no voy para allá. No, dile a él que hasta que no venga no vamos a orar, no vamos a leer la Biblia. Y esperamos cerca de 1 hora, hora y media. Y él vino. Y vino su otro hermano. Y los senté a los 3 ahí. Y comencé a hablarle del Señor Jesucristo. Como a los 15 minutos, uno de ellos se quebró y comenzó a llorar. Y me dice, pastor, todo lo que usted está diciendo es precisamente lo que está pasando con mi vida. Yo necesito a Cristo. Bajó la cabeza, oró, entregó su vida a Cristo. El otro joven bajó la cabeza, oró, entregó su vida a Cristo. El otro joven también bajó la cabeza, entregó su vida a Cristo. Yo le dije, le voy a conseguir una iglesia donde congregarse. Deme su dirección. No, pastor, nos vamos a mudar para New Jersey. No, yo le voy a conseguir una iglesia. Le conseguí una iglesia y me dijeron que iban a comenzar a congregarse. En enero tuvimos una conferencia nuestra de la MEVI. Cuando yo voy caminando hacia el templo, yo veo a este muchacho que viene caminando hacia mí. Dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Oh, sí, mijo. ¿Qué tú haces aquí? Vine a la conferencia, pastor, porque yo quiero verlo. Quiero abrazarlo y darle las gracias por lo que usted hizo por mí. Me agarró, me abrazó y me dijo, yo estoy sirviendo en una iglesia en New Jersey ahora. Y mi hermano también. Estamos congregándonos. Y no olvido ese día que usted fue a mi casa. Yo dije, Señor, eso es lo que tú querías que yo hiciera. ¿Sabe qué hacemos nosotros cuando nos pasa eso? Maldiciones, demandas y decimos, Dios no está conmigo. No me voy a dejar 2 días en un aeropuerto. No sé si usted sabe lo que significa quedarse varado por horas. Imagínense 2 días. Pero eso es un método que Dios utiliza. Ahora, 1 de abril, cumpleaños con mi esposa. Y bueno, vamos a salir. ¿Y para dónde vamos? Bueno, no sé, vamos a ver. Y el Señor abrió puerta para que fuéramos a San Francisco, California. Compramos un vuelo. Pero esta vez lo compramos por una línea buena. Una línea que no hace eso. Pero, una vez más, fuimos al counter. Cuando vamos a volar, a mi esposa le piden la tarjeta de la vacuna. ¿Qué? Pero ¿cómo la tarjeta de la vacuna? ¿Para qué es eso? Ya eso no se utiliza. Si usted no tiene esa tarjeta, usted no va a volar. No entiendo. Mi amor, la tarjeta. No, yo no ando con eso. Pues está bien, y le pasa el pasaporte. Cuando miro el pasaporte, tomó el que no era, tomó uno vencido. Ah, ¿qué hacemos ahora? No podemos regresar a la casa. Le digo a mi esposa, pues mira, quédate, mi hija y yo no vamos a ir. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a juntarnos en la escala. Nosotros nos vamos, yo voy a cambiar el vuelo para que tú salgas mañana. Dice mi esposa, bueno, vamos a ver. No quiere viajar sola. El asunto es que tuve que quedarme 1 día y medio
varado en Dallas. Llamo a un amigo. Mira, estoy aquí esperando a mi esposa que va a volar al otro día. Dice, ah, no, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Voy a llamar a un amigo que tengo aquí en Dallas que te va a recoger para que vaya a la casa y después recoja a tu esposa y al otro día pues pueden volar. Él va a llegar como al mediodía. Ah, qué bueno, qué bendición. Gracias, Señor. Tú me acabas de resolver mi problema. Cuando llega el muchacho, es un americano que no habla español y yo no hablo inglés. Y yo dije, fulano, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Bueno, eso fue lo que encontré. Mira a ver lo que tú puedes hacer. Dios, yo quiero que me dé el don de lengua ahora. ¿Qué hago con esto ahora? Bueno, usamos Google Traductor y con eso comenzamos como robots a comunicarnos. Él me hablaba, yo le hablaba y así pasamos un día. Él me dijo, te voy a invitar a comer, pero voy a invitar a alguien que puede traducir para que, ay, qué bendición, qué bueno. Y una vez más, yo oré al Señor, Señor, ¿por qué tú me has dejado un día y medio aquí? Tú tienes que tener un plan. ¿Por qué me has dejado un día y medio aquí? La persona que él buscó era de ascendencia puertorriqueña. Comenzamos a hablar, a conversar. Ah, usted, pastor, sí, estoy aquí en una situación. Y él me dijo, yo quiero compartir algo con usted, pastor. Yo soy cristiano. Y él me dijo, hace un tiempo atrás, mi esposa y yo fuimos impactados con una noticia que sacudió nuestra familia. Estamos fieles sirviéndole al Señor, pero eso ha sido algo que nos ha tocado. Tenemos un hijo de unos 26 años y un día él vino y nos dijo, papi, mami, yo tengo una preferencia sexual. Y yo dije, mijo, ¿qué tú me estás hablando? Bueno, tengo una preferencia sexual, pero somos cristianos, no importa. A partir de ahí nuestra vida cambió, pastor. Entonces Dios me movió a hablar con este hombre. Comencé a hablar con él, a decirle, hermano, mío, la familia está bajo ataque. Realmente el diablo quiere destruir la familia. El diablo está usando estos medios para destruir nuestras familias. El diablo puso en nosotros dejar de ir a la iglesia, puso en nosotros hasta dejar la familia, separarnos, pero Dios nos fortaleció y nos dijo que no, que tenemos que luchar, que tenemos que batallar, que Él es el Dios que hace milagros, que Él es el Dios que transforma vidas, que para Dios nada es difícil, que Dios puede tomar a ese muchacho y cambiarlo y traerlo otra vez al camino, que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Y ahí duramos media hora hablando, conversando, oramos. Yo le dije, hermano, mantente firme en los caminos de Dios a pesar de esa circunstancia. Usted no sabe dónde Dios lo está llevando para usted hablarle a alguien de Cristo, pero usted tiene que orar por las almas perdidas. Tiene que pedirle a Dios que ponga una carga en su corazón por las almas perdidas. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo, que Dios ponga palabra en su boca, hermano. Porque no es mi capacidad, no es mi habilidad, no es lo que yo puedo hacer, es lo que Dios puede hacer a través de mí. No es lo que yo tenga para tratar de convencer a una persona. Quien convence las almas es el Espíritu Santo. Quien convence a los perdidos es el Espíritu Santo. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Cuando usted le dice a una persona, usted es un pecador, él le puede decir a usted, ¿y quién es usted para decirme a mí que yo soy un pecador? No, porque la vida que usted está viviendo es una vida que no agrada a Dios. ¿Y quién es usted para decirme a mí que la vida que yo vivo no le agrada a Dios? Hermano, eso no es lo que va a traer un alma a los pies de Cristo. Es la convicción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que va a poner en él el quebrantarse. Es el Espíritu Santo que va a poner en él. Eres un pecador. Tú tienes que dejar esa manera de vida que tienes. Lo entendí, lo entendí. Yo necesito a Cristo y es como las almas vienen a los pies de Cristo Jesús. Es un ejemplo aquí en Juan el Bautista, pero mira el ejemplo con nuestro Señor Jesucristo. La segunda persona que vemos predicando el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Mire Lucas capítulo 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo
se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Cristo todavía no ha dicho arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado. Cristo está cumpliendo la justicia de Dios. Cristo está cumpliendo lo que Dios ha establecido con Juan el Bautista. Cristo está cumpliendo el plan de Dios y viene y apoya, se identifica con el ministerio de Juan bautizándose. Pero dice la Biblia que cuando él salió de las aguas del bautismo, oró y el cielo se abrió. ¿Sabe cuál es la llave que abre el cielo? La oración. La llave que abre el cielo es la oración. El problema tuyo y mío, hermano, es que no oramos. El problema tuyo y mío es que queremos que Dios nos bendiga, pero sin pasar por el quebrantamiento de la oración. Queremos que Dios haga algo por nosotros, pero sin venir y pedirle a Él en oración. Si Jesucristo, que es el Hijo de Dios, si Jesucristo, que es Dios en cuerpo, clamó, oró, ¿qué tú y yo no vamos a entender esa verdad? Oró y el cielo se abrió. Y vino el Espíritu Santo sobre él. Cristo, después de orar, fue lleno del Espíritu Santo. Mira el 3:22. Y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal. 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire también 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y allá es donde él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Hermano, Jesucristo, antes de manifestarse al pueblo y decir arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado, lo vemos en oración, lo vemos lleno del poder del Espíritu Santo y entonces él puede compartir el evangelio con el pueblo. La palabra de Dios dice que en el discurso de el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué pasaba con los escribas? Dicen y no hacen. No viven el evangelio. Cristo dice, vivir el evangelio es pedirle a Dios que ponga una carga por los perdidos. Vivir el evangelio es llenarnos del Espíritu Santo. Vivir el evangelio es alcanzar esas almas perdidas con esa experiencia que tenemos con Dios, con Cristo Jesús. Porque ¿qué vamos a compartir con las personas? ¿Qué usted le va a decir a las personas? ¿Cómo usted le va a predicar a una persona? Tiene que dejar esos hábitos pecaminosos cuando yo tengo esos hábitos pecaminosos. ¿Cómo le digo a una persona? Ese no es el camino que Dios quiere que tú tengas cuando yo tengo también esos caminos. ¿De qué estoy lleno? El fracaso de nosotros es que estamos llenos de las cosas de esta vida, pero no estamos llenos del poder del Espíritu Santo. El fracaso de nosotros es que vivimos una vida de afanes, que vivimos una vida de ocupaciones, que vivimos una vida de cosas y no del poder del Espíritu Santo. Pero usted sabe lo que tiene que hacer para ser lleno del Espíritu Santo. Usted sabe lo que tiene que hacer para que su vida pueda estar controlada por el Espíritu Santo. Cristo, después de orar y ser lleno del poder del Espíritu Santo, es que viene al pueblo predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Eso dice Marcos 1, 14 y 15. La tercera vez que vemos en el Nuevo Testamento que se predica el evangelio es cuando Jesús envía a sus apóstoles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo capítulo 10, versos 6, verso 7, le dice, vayan, prediquen el evangelio del reino.
Pero los versículos previos a Mateo 10, que son Mateo 9, 36 al 38, es donde Cristo ve las multitudes, tiene compasión por las multitudes porque están desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Cómo tener compasión por las almas? ¿Cómo estar quebrantado por las almas? ¿Cómo ver familias destruidas? ¿Cómo ver familias perdidas en el pecado? Parientes nuestros, hermanos, que usted sabe que están rumbo al infierno y no hacemos nada por eso. Vecinos, compañeros de trabajo, matrimonios destruyéndose y no hacemos nada por eso. Cristo ve las multitudes. ¿Qué siente usted cuando ve a los pecadores? Cristo ve las multitudes y tiene compasión. Los ve desamparados. Los ve como ovejas sin pastor. Esos términos indican que Él vio en ellos una gran angustia. Que Él vio en ellos personas que estaban sufriendo y padeciendo por los males de este mundo. Y Él llama a sus discípulos y les dice: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Miren lo que Cristo hace. Tiene compasión por la gente. Llama a sus discípulos y le dicen: son mucha gente los perdidos. Vamos a orar a Dios para que más obreros puedan venir. Luego dice la Biblia que Él escogió a los 12 apóstoles. Pero la palabra de Dios dice que Él pasó la noche anterior en oración, de acuerdo a Lucas capítulo 6, verso 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 apóstoles. ¿Usted está leyendo eso ahí? Cristo subió al monte, pasó la noche orando, al otro día llama a los discípulos y le dice a ellos: 12, vayan y prediquen el evangelio. ¿En qué pasamos nosotros la noche? ¿Qué hacemos durante la noche? Lamentablemente, muchos evangélicos, muchos cristianos no pasan la noche orando, pasan la noche pecando. ¿Cómo va a tener tú una carga por las almas perdidas? ¿Cómo va a tener tu compasión por las almas perdidas? ¿Cómo va a querer tú hablarle a alguien del Señor Jesucristo cuando deberías pasar la noche orando? Y no está pasando la noche orando. Es increíble ver el estilo de vida que los cristianos están teniendo y practicando y pretender que todo está bien y que estamos bien con Dios. Hermanos, si Jesucristo, antes de escoger a los 12 apóstoles, pasó la noche orando y aún así Judas era del diablo, que tú y yo, ¿cómo vas a ganar esa familia que necesita a Cristo? ¿Cómo vas a ayudar a esos jóvenes que son presas del pecado? ¿Cómo vas a ayudar a esas personas que están alrededor tuyo que necesitan de Cristo y tú lo sabes y no puedes hacer nada por ellos? Porque tú tienes las manos atadas, porque no tienes un mensaje, porque no puedes compartir el evangelio, porque no puedes abrir la boca. Una vez más, la oración precede a la evangelización. Nos prepara y nos otorga el poder del Espíritu Santo para hablar con denuedo. Hablar con valor acerca del Señor Jesucristo. Usted, como cristiano, debe pedirle todos los días a Dios: ayúdame a hablarle a alguien de Cristo hoy. Ayúdame a compartir con alguien hoy el evangelio. Ayúdame, Señor, de alguna forma, de alguna manera,
orar con alguien, compartir un versículo con alguien, hablarle de Cristo a alguien. Ayúdame, Señor, de alguna manera a ser de bendición para otro en cuanto a acercarlo a Cristo. Y usted verá cómo Dios le va a dar oportunidades a usted para hablar a las almas perdidas. El cuarto ejemplo que vemos es la iglesia en Hechos. Oraron, fueron llenos del Espíritu Santo, luego predicaron el Evangelio. Por todo el libro de Hechos usted va a encontrar la iglesia orando. Constantemente, constantemente. Los milagros que usted ve en Hechos, el poder que usted ve en Hechos, hermano, fue en respuesta a la oración. Pedro está encarcelado, dice la palabra de Dios, con 16 soldados, con grillos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Se reunieron en la casa de la mamá de Juan Marcos y ahí estaban orando por Pedro, hermano. ¿Sabe cómo estaba Pedro esa noche? Durmiendo. Al otro día lo iban a sacar para martirizarlo. Pero la oración es poder. Abrió las puertas de la cárcel. Quitó las cadenas que lo tenían aprisionado. Salió de la cárcel. Fue a la casa de Juan Marcos. Y ahí ellos vieron la respuesta a sus oraciones. ¿Ve usted la respuesta de Dios a sus oraciones? ¿Ve usted a Dios respondiéndole sus oraciones? Nosotros como iglesia no somos la excepción, hermanos. Tenemos que aprender y convencernos de una vez por todas que una iglesia que no ora está muerta. Que una iglesia que no ora no tiene poder. Que una iglesia que no ora carece de un evangelio que transforma vidas. Lamentablemente, digo, lamentablemente la iglesia hoy día adora, pero no ora. Canta, pero no ora. Tiene música, pero no ora. Tiene banquetes, pero no ora. Todas esas actividades sin oración no tienen poder transformador, ni de los que las hacen, ni de los que la escuchan. Hemos caído en una práctica donde lo nuestro es simple y llanamente una vida exterior que no tiene conexión con lo interior. Una liturgia sin el poder del Espíritu Santo. Y eso es letal para las almas perdidas. ¿Usted quiere ver un ejemplo? Vaya conmigo a Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo está predicando la palabra de Dios en Macedonia. En Hechos 16 dice la Biblia que él sale a un lugar donde se reunían para orar. Y ahí se convierte Lidia. Después él es azotado, encarcelado, puesto en lo más profundo de una mazmorra, sus pies y sus manos puestos en el cepo, heridos, ensangrentados. Y mira lo que dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, una vez más, la noche, a medianoche, ¿qué hacían Pablo y Silas? ¿Qué hacían? Orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué pasó? Vino un temblor. El carcelero viene temblando. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que detona la salvación del carcelero de Filipos? ¿Qué es lo que lleva la salvación al carcelero de Filipos y a su familia? ¿Cómo esta familia es alcanzada? ¿Cómo esta familia entrega su vida a Cristo? Pablo y Silas, heridos, encarcelados, con cepo puesto en sus manos y sus pies, en una mazmorra,
oscuro. Oran a Dios. Están orando. Están adorando. Cantando himnos a Dios. Los presos le escuchan. El carcelero también. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Entiende eso? Hace un mes atrás fue una familia de la iglesia. Y después del culto él me dice, pastor, ¿no se acuerda de mí? No, no me acuerdo de ti. Tenía los cabellos y un moño. Y me dice, pastor, cuando yo era un adolescente, usted fue a la cárcel a buscarme. Yo caí preso. Mi mamá vino aquí y le dijo a usted que fuera a ayudarle a sacarlo de la cárcel. Yo fui a la cárcel, hablé con el comandante y él me dijo, no, ese muchacho es un delincuente, ahora mismo vamos a... No, mire, entréguemelo a mí. Si usted me lo entrega a mí, yo le prometo que si tiene que venir, yo lo voy a traer. Fue y lo buscó y le dijo, mira, te voy a entregar al pastor, pero ya tú sabes. Pastor, yo he venido aquí a la iglesia, yo quiero buscar de Dios. Quiero que mi familia, mi esposa, mis hijos, yo quiero servir al Señor. Ah, qué bueno, mijo, te voy a visitar. Fui a su casa, comencé a visitarlo. Las personas vienen, hermano, cuando usted y yo tenemos un corazón quebrantado por ellos. Cuando usted y yo le clamamos a Dios y le decimos a Dios, Señor, dame la oportunidad de ser bendición para alguien. Señor, yo quiero que alguien venga a los pies de Cristo a través de mí. Señor, yo quiero compartir el evangelio con alguien. Señor, ayúdame a hablarle a alguien de Cristo. Mira la condición en que se encontraban Pablo y Silas, y aún así oraron. Todo lo que sucedió luego, el temblor que abrió las puertas de la cárcel, el temblor que sobrecogió al carcelero, la salvación del carcelero y de la de su familia, todo eso fue producto del poder de Dios en respuesta a la oración. Necesitamos orar para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos clamarle a Dios para que el Espíritu Santo nos dé a nosotros poder y hablar a las almas perdidas. El evangelismo sin oración es un fracaso. Necesitamos orar para poder ser llenos del Espíritu Santo y luego predicar el evangelio. ¿Cómo hacer de nuestra iglesia una iglesia que ore por las almas? ¿Qué tenemos que hacer para orar por las almas perdidas? Para tener en nosotros corazones quebrantados por las almas perdidas. Nuestro mayor ejemplo de oración en la Biblia es Cristo. Y quiero mostrarte brevemente qué hacía Cristo para orar, que yo creo que es lo que tú y yo tenemos que hacer para poder orar. Esto no tiene que ver con tu capacidad. Esto no tiene que ver con tus grados de estudio. Esto no tiene que ver con tu preparación. Esto tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. No importa que tú seas como el Sanedrín le dijo a Pedro y a Juan, que eran hombres sin letra y del vulgo, pero reconocían que habían estado con el Señor Jesucristo, porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y ellos se maravillaban, esta gente son sin letra y del vulgo, ¿cómo pueden hablar de esa manera? ¿Cómo oraba Cristo? Marcos 1:29. Quiero que entiendas qué tienes que hacer para orar, porque a veces no oramos porque no entendemos el precio que hay que pagar para orar. En Marcos 1 se narra un día difícil que tuvo el Señor Jesucristo, muy difícil. La Biblia dice que él en los días de reposo entraba a Capernaum en las sinagogas, predicaba, enseñaba. Y dice la Biblia que el Señor tuvo ahí pues una situación con uno que tenía un espíritu inmundo. Luego el Señor, dice la palabra de Dios, salió de la sinagoga, Marcos 1:29, y vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan.
Salieron de la sinagoga en la mañana, en la tarde llegaron a la casa, se quedaron ahí. La suegra de Pedro estaba enferma, el Señor la sana. Y dice el versículo 32 de Marcos 1, cuando llegó la noche, estamos hablando de un día agitado que tuvo el Señor Jesucristo. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos y de esa enfermedad, echó fuera muchos demonios, y no es hablar los demonios porque le conocían. Analice eso, hermano. Todo un día batallando con espíritus inmundos, después llega a la casa de Pedro, sana a la suegra de Pedro, pero en la noche se agolpó toda la ciudad en la casa y Cristo los atendió, los ministró. Ahora piense, ¿qué tan agotado estaba el Señor Jesucristo? ¿Qué tan agotado fue a la cama? Verso 35. Levantándose muy de qué? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí, ¿sabe por qué usted y yo no oramos? Pastor, los días míos son muy difíciles. Los días míos son muy complicados. Yo tengo mucho trabajo, tengo muchos compromisos, tengo muchas cosas encima. Usted no sabe cómo es esta empresa. Usted no sabe cómo bregar con la gente. Usted no sabe lo que significa. Yo no puedo ir a la reunión de hombres el lunes en la noche a orar. Yo no puedo venir el miércoles a orar. Yo no puedo venir aquí el viernes a orar. Yo no tengo tiempo. Yo llego a mi casa y lo que quiero es bañarme, una cena, ver un programa y acostarme y ya, porque no puedo más. Déjame decirte que tú no le das ni por los tobillos al Señor Jesucristo. Los días de Cristo eran días que tú no le das ni por los tobillos a lo que él hacía. Y él se levantaba al otro día muy de mañana a orar. 5, 4 o 5 de la mañana. Ahora, sigue leyendo. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándolo le dijeron, todos te buscan. Y mira lo que dice Cristo en verso 38. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Se da cuenta de eso? El fracaso tuyo y mío para alcanzar las almas es, Señor, yo estoy agotado, estoy cansado. Yo no puedo levantarme a las 4 de la mañana a orar. Yo necesito descansar. Si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, tú no vas a predicar el Evangelio. Si tú no estás dispuesto a decir, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana a clamar por las almas. Yo voy a venir aquí al tiempo de oración los lunes. Yo sé que esto todavía es hombre de rodillas, ¿verdad? Yo venía aquí con Fausto Jiménez a hombre de rodillas. Había un hermano de esta iglesia que ya partió con el Señor, llamado Andalio. Él venía siempre aquí a hombre de rodillas. Yo vine un lunes aquí y yo veo que él llega. Él tenía un carrito, un Austin, creo que era de esos antiguos. Y yo, hermano, ¿dónde te viene? Y dice, yo vengo de Bonao ahora. ¿De Bonao? ¿Y qué pasó, hermano? No, yo estaba trabajando ahí en Bonao. Hombre de rodillas. Cerré el negocio y arranqué para acá. Yo acabo de llegar de Bonao. Porque yo no voy a faltar a hombres de rodillas. Y dije, wow, yo voy a aprender eso de Andalio. Para mí la oración es prioritaria. No voy a faltar al culto de oración. Es triste, hermanos, pero usted puede estar seguro, no sé la experiencia en esta iglesia. Las reuniones de oraciones de nuestras iglesias van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hermanos.
los cultos de oración, las vigilias, ayuno y oración, van 10, 12 hermanos. Ahora, que tengamos aquí una actividad de esas actividades que usted sabe que esto se revienta, esa es la clave y ese es el problema. Cuando no tenemos actividades allá, en diciembre, comidas, yo le llamo a eso actividades resucitamuertos. Se aparecen personas, pastor, Dios le bendiga. ¿Y quién tú eres? ¿No se acuerda de mí? ¿O el año pasado yo estaba aquí en la fiesta de Navidad? ¿Cómo? Yo no sé quién tú eres, mi hijo. Reventar la iglesia así, hermano. ¿Al culto de oración? No, hermano, no tengo tiempo para orar. ¿Usted quiere aprender a orar? Imite a Cristo. Haga lo que Cristo hizo aquí. Ahora, Mateo 14, otro ejemplo. Mateo 14, verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Oraba separándose de las multitudes. Déjeme decirle un problema que tenemos para orar y un fracaso que tenemos para orar. Hermano, sepárese de la gente. Deje de estar pensando tanto en la gente. Dígale a la gente, no puedo ir a esa reunión, no puedo participar de esa actividad, no puedo estar ahí. Tengo un compromiso que se llama oración. No oramos más porque pasamos más tiempo con la gente que con Dios. Preferimos estar con la gente que estar con Dios. Cristo prefería estar más tiempo con Dios que con la gente. Somos buenos con las agendas de las reuniones y actividades sociales. Pero dentro de esa agenda no está el lunes en la noche hay oración, el miércoles hay oración, el jueves hay oración. Yo todos los días a las 5 de la mañana en mi agenda está levantarme a orar. Mi agenda no tiene eso. Y ese es el fracaso. Paso más tiempo con la gente que con Dios. Por último, Juan 7:53. A veces leemos estos versículos, hermanos, y decimos, bueno, es que Jesucristo era Jesucristo. No, Cristo hizo eso siendo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el hijo de María. Él lo hizo siendo un ser humano, un hombre común y corriente. Él no hizo eso siendo el Dios Todopoderoso. Él hizo eso siendo un ser humano como tú y como yo. Dice la Biblia aquí en Juan, capítulo 7, verso 53. Lo siguiente. Cada uno se fue a su casa. 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Verso 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Juan no dice qué estaba haciendo en el monte de los olivos, pero usted puede imaginarse qué estaba haciendo él en el monte de los olivos. Pasó la noche en el monte de los olivos y en la mañana él desciende del monte de los olivos, viene al templo, se sienta y está enseñándole al pueblo. Ahí es que le traen el caso a la mujer adúltera. Pero hermano, pasarse una noche orando al Señor y después ministrar a la gente, hermano, eso es algo que usted tiene que experimentarlo. No es lo mismo. Eso no está ni cerca del cristianismo que tú y yo vivimos. Eso no está ni cerca de las experiencias que tú y yo tenemos como cristianos.
Trate de experimentar eso. Pase una noche orando al Señor. Pase una noche clamando a Dios. Vaya por la mañana, predique el Evangelio y usted verá la diferencia, hermano. Es una experiencia que usted jamás en su vida va a vivir a menos que no pase la noche orando a Dios. ¿Qué hicieron todos? Se fueron a sus casas. ¿Qué hizo Cristo mientras todos estaban en sus casas? Oraba. Se fue al monte de los olivos y pasó la noche orando a Dios. Hermano, la oración nos humilla y es como Dios puede usarnos para alcanzar los perdidos. Una iglesia que enarbola la bandera del orgullo, logros, no será usada por Dios para ganar las almas. Una iglesia con el síndrome de Nabucodonosor vivirá como una bestia en el campo comiendo hierba y no en el palacio del Rey de Reyes. La iglesia en Hechos no salió tras los perdidos, sino después de dedicar tiempo a la oración. La iglesia en Hechos estaba bañada de oración. Antes de ir tenemos que orar. Como iglesia nunca alcanzaremos a los perdidos si no oramos antes. Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, la iglesia en Hechos, el apóstol Pablo, todos antes de ir y decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, oraron. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? ¿Qué le queda a ustedes, hermanos? ¿Quieren alcanzar las almas para Cristo? Yo estoy seguro que en cualquiera de ustedes que aman esta iglesia, que han sufrido por esta iglesia, que han dejado su vida en esta iglesia, y otros que han llegado, que han agarrado también ese sentir, quisieran ver almas llegando a los pies de Cristo en este lugar. Quisieran ver vidas transformadas en este lugar. Quisieran ver familias salvas. Yo sé que ese es su anhelo, hermano. Yo sé que eso es lo que quema su corazón. Yo sé que usted tiene esa carga. Yo sé que usted tiene ese sentir. Pero nos falta poder. Nos falta poder. Y el poder no viene sino por medio de la oración. Hay que orar. Tenemos que doblar las rodillas. La iglesia camina sobre las rodillas, hermano. Es lo que le da poder a la iglesia. Entonces te hago una pregunta esta mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Quiere ver almas salvas aquí? ¿Quiere ver gente salva aquí? ¿Quiere ver familiares tuyos aquí salvos? ¿Quiere ver gente salva, compañeros de trabajo, de la universidad, de la escuela, de esta comunidad? ¿Qué vas a hacer? Hay que orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos hablado. Pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayude a entender estas verdades. Podamos poner en práctica, Señor, esto. Necesitamos orar. Necesitamos clamar a Dios. Necesitamos tomar decisiones respecto a alcanzar las almas perdidas. ¿Cómo podemos nosotros movernos para alcanzar las almas perdidas? Hermano, yo sé que aquí hay un programa de alcanzar los perdidos, pero tú no estás llegando a este programa. ¿Por qué ahí donde estás sentado no le dice al Señor, Señor, ayúdame a apoyar el programa de ganar almas? Ayúdame yo a salir a ganar almas. Ayúdame yo a ir a buscar los perdidos. Pero yo he aprendido hoy que necesito orar, que necesito pedirle a Dios que me ayude para yo poder hacerlo. ¿Por qué ahí donde estás sentado no le dice al Señor, Señor, voy a sacar tiempo para orar? Voy a sacar tiempo para buscar que tú me des palabra. Voy a sacar tiempo para que llenes mi vida con tu Santo Espíritu. Quiero una vida llena del poder del Espíritu Santo. Quiero una vida llena de tu Espíritu, Señor. Porque yo quiero ser parte de las bendiciones de alcanzar los perdidos en esta iglesia. Hable con Dios y dígale al Señor que haga algo por usted. Posiblemente hay una persona aquí que no es salva. Pastor, a mí me invitaron a venir aquí. Pastor, yo estoy aquí, pero todavía no he entregado mi vida a Cristo Jesús. Yo quiero orar por usted esta mañana.
Déjeme ver su mano, bien alto. Ore por mí, quiero ser salvo. Quiero ser salvo. Yo no soy salvo. Yo vine aquí, pero yo quiero ser salvo. Yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús en esta mañana. ¿Hay alguien así? Ore por mí, por favor. ¿Puede usted orar por mí? Quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. ¿Hay una mano así? Si usted no es salvo, queremos orar por usted. No queremos que se vaya de aquí sin usted entregarle su vida a Cristo Jesús. Déjeme ver su mano. Bien alto. ¿Hay alguien así? Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has hablado, gracias por este tiempo. Pido, Señor, que nos ayude a entender esta verdad, podamos ponerla en práctica. Señor, mueve nuestros corazones para entender las necesidades que hay de alcanzar los perdidos. Gracias, en tu nombre de Cristo Jesús.